más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bendiciones para todos ustedes que se conectan quizá por primera vez. Esta es una serie y se llama Cuando un revés parece irreversible. Y ya dimos la parte 1, la parte 2 y ahora vamos a entrar en la parte 3. En la parte 1 analizamos la vida de Job. En la parte 2 analizamos la problemática que tuvo Nehemías al comenzar a levantar los muros. Y hoy vamos a hablar sobre una mujer muy interesante. Es una mujer que no tenemos su nombre, solo la Biblia nos dice que era una mujer muy importante y que era una mujer muy dada a ayudar a los siervos de Dios. Y ella estaba contenta como estaba su vida, y el profeta llega y la visita y le dice que va a tener un hijo, y para ella literalmente, si lo que el profeta dice no va a ser así al 100%, literalmente le dice: por favor, ni te burles de mí. Y bueno, qué lindo que ella no tenía hijo, que ya se pudo observar que no tenía un hijo, pero después nos damos cuenta que le da un hijo Dios a la mujer y se le muere. Y estamos sobre el tema cuando un revés no es nuestra culpa. Esta mujer está siendo buena con Dios al 100%. Y así a veces nos pasan cosas a nosotros que estamos bien con Dios, no estamos haciendo absolutamente nada y de repente aparece un revés que ni nos damos cuenta de dónde viene, sin tener culpa para nada. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esa situación? Y nos vamos a dar cuenta porque lo primero que uno pregunta es: ¿fue Dios? ¿Fue el diablo? ¿Fue un descuido mío? ¿Fue alguien que yo no conozco? Y uno comienza a hacer todas esas preguntas. Y lo interesante es el final, el resultado que está esperando a esta mujer. Después de todas estas experiencias, te va a bendecir muchísimo, y lo que vas a aprender de cómo uno simplemente tiene que confiar en Dios en medio de las peores circunstancias. Agarre su Biblia y diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Justo acabamos de llegar con mi esposa del campamento de niños y tenemos, no sé, son como 80 niños quizá. Y los ministrábamos anoche. Y uno de los elementos en común que pudimos percibir entre todos los niños es el bullying que le están haciendo en la escuela. Y ese bullying corresponde a una sola cosa: el diablo quiere pisotear la identidad de nuestros hijos y que se conviertan en aquello que Dios nunca quiso que ellos se convirtieran. Por eso trabajemos con nuestros hijos, definamos. Yo le digo en la escuela les dije, le ponen apodos a uno, y los apodos lo que vienen a hacer es que vienen a acabar con nuestra identidad. Y un niño me dice: pastor, cabezón es un apodo. Sí. ¿Y quién te dice cabezón? Mi mamá. Entonces, cuando uno como padre le da definiciones raras a los hijos, ellos atesoran esa definición y tienen la tendencia a convertirse en eso. Ahora quiero hablarle sobre un tema bien interesante. Estamos hablando que Dios puede convertir nuestros reveses en retornos. Y hoy vamos a hablar cuando un revés no es nuestra culpa. Y estos reveses son duros, porque uno
pareciera ser que Dios lo ha dejado abandonado. Y quiero que lea conmigo, los que hacen el tiempo con Dios, ya estudiamos esto. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante. Póngale atención a esas definiciones. ¿Cómo era la mujer? Dice importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Quiero que le ponga atención a ese versículo. Dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo. El marido no había entendido quién era él. Número 10 dice: yo te ruego, hablando con su marido, hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Que en otras versiones diría: no se preocupe por mí, yo estoy bien. Verso 14: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Quería ella el hijo? No. 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Siéntese. Esta es una historia muy común en la Biblia, pero siempre, a veces tenemos personas nuevas que no han tenido la oportunidad de leer la Biblia. Yo quiero decirle a todas las personas que quizás son nuevas: nosotros tenemos ya como 10 años de estar haciendo un devocional mensual. Se llama Tiempo con Dios. Y ya una semana antes del fin de mes ya lo tenemos. Cómprese uno y haga ese devocional todos los días. Usted se va a dar cuenta cómo uno crece en conocimiento de la palabra. Entonces aquí tenemos una historia de una mujer que no está pidiéndole nada a Dios. O sea, ella está tranquila. Ella de metiche sale a darle de comer al profeta y quererle hacer un cuarto, pero la mujer le va bien. Y de repente al profeta se le mete la inquietud de ver cómo la bendice. Y bueno, Giezi se da cuenta de dos cosas. Una es que ya el marido ya está viejo. Si no lo aprovechamos rápido, ya no le van a quedar cartuchos, ¿verdad? Y la otra es que no tiene hijos. Entonces se les ocurre la brillante idea de darle un hijo. Ahora, ella fue clara con ellos. Les dijo en 2 ocasiones. Primero les dijo: yo estoy bien, como diciendo: no se preocupe por mí. Le dice: varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Es la segunda. O sea, quizá ya le había llegado la menopausia. El Señor como que quizá ya no tenía intimidad con ella. Y ella entendió que pensar en un niño era una burla, pero que ella no está interesada en niños. Ahora, esta mujer, nos damos cuenta que un año después o 9 meses después tiene un hijo. Feliz con su niño que nunca pidió. ¿Y qué pasa? Se le muere. El niño se va con su padre al campo y cuando le pegó el sol,
comenzó a quejarse del dolor en la cabeza y de repente el papá lo manda para la casa y el niño llega a la casa y en brazos de su madre se muere el niño. Yo no sé a cuántos de ustedes se les ha muerto un hijo. A mí no, gracias a Dios, pero me imagino el dolor que eso significa. Se me murió mi padre y me dolió, pero un hijo creo que duele más. Y esta mujer, imagínese el gran dolor. Y yo quiero que le pongan mucha atención a esta historia. Y no vamos a leer Biblia porque hay muchos versículos, ya leímos lo que íbamos a leer. Esta mujer tiene el hijo, se le muere. Y después, cuando ya el niño está muerto, o sea, es obvio que la criatura está muerta. Ella hizo lo que pudo, lo tendió en la cama del profeta, no funcionó y se le murió. Y va donde su marido. Yo quiero que aquí es donde usted comience a entender varias cosas de esta mujer. Porque a todos nosotros que somos cristianos, un día nos va a ir mal por estar haciendo el bien. Eso lo vemos de Jesús, ¿sí o no? Dígame el error que cometió Jesús, venir al mundo y salvar a la humanidad. Y murió al lado de 2 ladrones. Murió porque le levantaron calumnias. O sea, fue una muerte injusta por algo que él no debía. Y murió. José terminó en una cárcel por años. Alejado de mamá, alejado de papá, sin haber cometido un error. Yo quiero que usted analice que a veces cuando esas cosas llegan, también llega la tentación de quejarse con Dios. Hay personas que les pasan cosas en la vida. Y yo hablaba con los niños anoche y les decía de que Dios no le hace daño a nadie. Dios simplemente deja leyes. Y esas leyes son las que se encargan de hacerle daño a alguien que hace lo malo o de hacerle bien a alguien que no hace lo malo. El ejemplo que siempre pongo. Si allí hubiera un cable que dijera alta tensión, por favor no toque, y yo veo el rótulo y llego y lo toco y me achicharra, ¿de quién fue la culpa? ¿De Dios o mía? Mía, porque ignoré una ley. Entonces vemos nosotros que aquí las leyes de Dios como que comienzan a obrar a nuestro favor, pero ahí es donde nosotros debemos de aprender lo que vamos a aprender de esta mujer el día de hoy. Nosotros no podemos tomar decisiones basados en los momentos que estamos viviendo. Los momentos que estamos viviendo es un capítulo del libro. Hay que ir a ver el final, a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, sabemos nosotros que el niño muere y la mujer llega donde su marido y le dice que va a necesitar ir a ver al profeta. Y él le dice, pero mira la luna, no es tiempo de que vayas. O sea, hay algo que la mujer está diciendo con eso de la luna y tiene que ver bastante con la cultura hebrea. Pero lo que me llama mucho la atención a mí es que la mujer no le dice, es que el niño se murió. Y cuando yo veo eso, entiendo una cosa. Entiendo que una persona que verdaderamente confía en Dios no causa dolores de cabeza a otras personas. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay personas que cuando están pasando por un momento difícil, lo primero que hacen es contárselo a todo mundo, especialmente a la familia. Entonces, en la familia hay unos fuertes, hay otros débiles, otros más débiles, otros más fuertes. Y si yo le lanzo una piedra así a una persona, le dejo saber una mala noticia, hasta alguien se me puede morir. Entonces, una persona fuerte como esta mujer, y vamos a ver sus características, ella no anda embarrando a nadie con sus problemas. Le enalbardan un burro y se sube en el burro y va a buscar al profeta. Ella, quiero que entienda, no le contó al marido el problema, número 1. Número 2, no se puso a comprar una sepultura o ver dónde iba a enterrar al muchacho. Ni tan siquiera se puso a pensar en la vela, en el velorio. Ella sabía que no había hecho nada malo. Y cuando tú no has hecho nada malo, no tienes por qué preocuparte. Lo único que tenemos que hacer es esperar en el momento de Dios. Ahora,
¿Quién está detrás de todo esto? Es lo primero que a veces uno comienza a cuestionar. ¿Por qué me pasó esto? ¿Sería Dios? Seguramente lo pensó. ¿Será Dios quien me lo quitó? Eso es lo primerito que nosotros nos preguntamos. Segundo, ¿será el diablo el que me lo quitó? Ahora, ¿discute ella? No, ella no discute con Dios, no discute, ni discute con el profeta, no discute con el marido, no discute con nadie. Ahora, ¿se enoja? No, no se enoja. ¿Reniega con Dios, que es al que le echamos la culpa siempre? No. ¿Hace berrinches con Dios? No. ¿Cuál es el primer berrinche que le hacemos a Dios nosotros cuando nos comienza a ir mal cuando estamos haciendo el bien? No voy a la iglesia. Sin darnos cuenta que esa es la peor decisión que nosotros podemos tomar. Entonces hay 7 cosas que aprendemos de esta mujer, de la cual no tenemos ni su nombre siquiera. Solo sabemos que era de un lugar que se llamaba Sunem, y por eso se conoce como la Sunamita. Ahora, ella nos enseña qué hacer en caso de un revés cuando somos nosotros inocentes. Mire, yo tengo años de estar recibiendo reveses de la vida sin haber hecho absolutamente nada malo. Nada. Y la verdad es que ya aprendí que cuando estoy haciendo las cosas bien y me pasan cosas malas, me alegro, porque sé quién está incómodo y sé que es el diablo. En una ocasión nos fuimos a Haití, cuando el terremoto, compramos un camión de comida en República Dominicana, llenamos el camión, nos fuimos a la frontera, cruzamos la frontera, y cuando llegamos a la frontera están cientos de haitianos en motocicleta queriendo quitarnos la comida. Y comenzamos nosotros a dar mordida y a dar mordida para que nos dejen llevar la comida a quienes sí verdaderamente lo necesitan. Pasamos 3 horas en un aguacero, más de 35 motocicletas rodeándonos que hasta nos querían matar al final. Y solamente porque llevábamos comida para gente necesitada. ¿Sabe usted lo que significa estar en un país donde no entiende su idioma? Donde son como la 1 de la madrugada y está este montón de gente persiguiéndote y te exige cosas que no están correctas, y uno como que, Dios, ¿dónde estás tú? Mire, $500 llevábamos en efectivo, $500 dimos en mordida, casi que dimos un 33% de las cosas que llevábamos en el camión a los policías y a las autoridades, y terminamos llegando al final al destino sin dinero. Y uno dice, ¿qué pasa con este mundo? Y eso es así. Y por eso es que cuando yo les di la serie, que la predicamos desde febrero, dejando un legado que perdure, no importa el legado que nosotros dejemos a nuestros hijos. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos es que este mundo es para gente fuerte. Y la única manera de hacernos fuerte es a través del sufrimiento. Entre más nosotros suframos, más fuertes Dios nos quiere hacer. Y entre más fuertes Dios nos quiere hacer, es porque mayores cosas Él quiere que nosotros hagamos para Él. Entonces tenemos la primer característica de esta mujer. Esta mujer, la palabra que más describe a esta mujer es la palabra proactiva. ¿Qué significa la palabra proactiva? Proactivo es alguien que no es reactivo. Nosotros para las fiestas siempre somos reactivos, ¿verdad? Como llegó la fiesta, nos ponemos a pensar, hay que comprarle regalo a los niños de fulano. Ajá. ¿Y qué nos dieron el año pasado? A mi hija le dieron una blusita como de $10. Ok, hay que comprarle a la niña de él otra blusita de $10. Eso se le llama ser reactivo. Ser proactivo es cuando usted dispone darle algo a alguien que ni tan siquiera se lo esperaba. Ese es uno de los ejemplos que le puedo dar de ser una persona proactiva. Una persona proactiva es una persona que piensa en soluciones, no piensa en los problemas. Y eso es lo que yo veo en esta mujer. Es una mujer proactiva y encima de eso es una mujer humilde.
Yo quiero que usted entienda el tipo de mujer que tenemos aquí. La Biblia dice que era una mujer muy importante y aún así no es orgullosa. Hoy en día, Dios mío, por el amor de Dios, una cartera Louis Vuitton china, anda una mujer y ya se cree intocable. Y hombres igual, ¿verdad? Yo me fijo a veces en las fotos que sacan en Facebook, así, un anillo en cada dedo, como 4 cadenas. Aquí estoy, ¿verdad? Mire. A mí no me gustan esas cosas porque no me agregan valor, me agregan peso. Segunda de Reyes 4:8 dice: aconteció también que un día estaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente. Mire, la mujer importante invitaba al profeta. Yo no sé si usted entiende cómo andaban los profetas en esos tiempos. Andaban con zapatos viejos, sandalias viejas, llenos de lodo, llenos de polvo, que por lo general la cultura decía que cuando alguien llegaba había que lavarle los pies porque los llevaba sucios. Y esta mujer era una princesa, era una reina ahí delante de este hombre. Ahora, vemos nosotros que la Biblia recalca que era importante. Y esta mujer, mire, esta no es una mujer que anda manejando Uber o haciendo DoorDash o lavando platos o no sé. Esos trabajos son buenos, pero son los que hacemos nosotros cuando venimos a Estados Unidos: dishwasher, cocineros, cortando grama y todo. Esta mujer, si la traemos a los tiempos de hoy, es de esas mujeres que volaban solamente en primera clase, ropa de marca, interesante. Ahora, sin duda era rica. Para que Dios diga que era importante, es que esta mujer tenía contactos. Ella conseguía lo que quería lograr, lo conseguía. Era amiga de gobernadores, era amiga, en estos tiempos hubiera sido amiga de presidentes, de alcaldes. Ese era el tipo de amistad con la gente que ella se codeaba. Quiero que entienda usted lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta mujer. Y vemos a este tipo de gente metidos al servicio del Señor. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Una mujer importante, rica, pero de otra clase de personas, metida en las cosas de Dios. ¿Vemos eso ahora? Casi no. Ahora la gente rica cree que la iglesia no es para ellos, que eso es para la gente pobre. Y es que así hemos creído casi la mayoría de los cristianos, sin darnos cuenta que a Cristo lo necesitamos ricos y lo necesitamos pobres. Igual los necesitamos. Los chaparritos necesitamos a Cristo, los altos necesitan a Cristo, los chinitos, los morenitos, de donde usted venga. Necesitamos a Cristo. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que este profeta no tenía problema de codearse con gente de otro nivel. Y a veces nosotros creemos que por ahí el Señor no nos está llamando. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, los ministerios se mantienen pequeños porque no hay manera de crecer. Ahora, ella no permitió que tanta fama, tantas conexiones, tantas pertenencias le robaran el privilegio de ser la anfitriona del profeta de Dios. En otras palabras, si trajéramos a esta mujer hoy en día, no le hubiera avergonzado que le llevaran una célula a su casa. Tráiganmela. Es más, yo voy a dar el refrigerio siempre. Ahí le está dando refrigerio al profeta. Ahora, al contrario, esta mujer se pone al pleno servicio de Dios. Yo no sé si usted entiende lo que cuesta hacerle una extensión a su casa, pero eso es caro. Una extensión a una casa aquí en Estados Unidos no le va a costar menos de $40,000. Y es lo que a ella se le ocurre. ¿Y sabe dónde lo hace? En la azotea de la suya. O sea, el profeta tenía no solo su casita, sino que tenía unas vistas panorámicas. ¿Qué diferencia? Y ahora hay personas que dicen: no, yo no doy el diezmo porque el pastor se lo come. ¿Qué mentalidades más distintas? Ahora, quiero que le ponga atención a algo bien importante. Esta mujer no busca nada para su beneficio. A veces
Cuando viene un profeta, los que siempre se sientan atrás, ese día se sientan adelante. ¿Por qué? Porque andan buscando algo. Pero esta mujer no andaba, ore por mí, ella no quería, lo único que quería era servir al hombre de Dios. La segunda cosa es que vemos que esta mujer tenía discernimiento, y esto es algo bien importante. Nosotros muchas veces cometemos muchos errores por no tener discernimiento. Algo que Dios nos da a nosotros los pastores después de trabajar con tanta gente es que uno solamente le ve el semblante a una persona y dice: este está mal. Este viene mal, este ya no es el mismo, ¿verdad? Uno puede sacar una lectura rapidito, y esta mujer tiene discernimiento. Fíjese que ella ve al profeta, nadie le ha dicho que es profeta, y ella ya sabe que es profeta. Sabe que es el hombre de Dios. El marido no sabe, pero ella sí. Ahora, una persona rica no se la pasa, amados hermanos, viendo telenovelas, viendo TikTok, haciendo esto, haciendo el otro. Hágalo. Pero una persona rica tiene una agenda apretada toda la semana, y encima de eso tiene tiempo para Dios. Y esto es algo bien importante, porque en este país nosotros solemos robarle a Dios el tiempo, le robamos a Dios el talento y le robamos a Dios el tesoro. Hay gente talentosa que viene a la iglesia, pero cuando vienen a la iglesia el talento lo dejaron allá en la fábrica donde trabajan. Algunos les da por ofrendar, diezmar, y otros dicen: yo ya diezmé, ¿para qué le voy a dar tiempo a la iglesia? Y qué lindo que esas tres cosas hacen una gran diferencia cuando nosotros las ponemos en las manos del Señor. Ahora, una persona rica le da espacio a las cosas de Dios, porque para mí, de Dios es que comienzan a destilar todas las bendiciones para todo lo que yo tengo. Hay 7 cosas por las que yo oro. Cuando oro por todos ustedes en la noche, oro por 7 cosas, y ya se los he dicho. Oro por su salud mental, oro por su salud emocional, oro por su salud física, oro por su salud financiera, oro por su salud espiritual, oro por su salud en cuanto a sus parejas, esposos e hijos. ¿Por qué? Porque eso es clave, eso viene de Dios. Entonces nosotros a veces, cuando comienza a tocar la puerta el divorcio, entonces vamos a Dios. Cuando nos corren del trabajo, entonces vamos a la iglesia. Cuando comienza el restaurante que ya no da, el negocio, entonces vamos a buscar a Dios. Y debe de ser al revés. Démosle a Dios lo que es suyo, y Dios nos va a dar a nosotros lo que es de nosotros. Eso es algo que yo siempre he hecho con Dios. Yo a veces, antes de venir para acá ahorita a predicar, me sentaba y hablaba unas palabritas con Dios. Y le decía: Señor, yo casi nunca te molesto. Yo no ando molestando a Dios, hermano, porque yo simplemente me enfoco en hacer cosas para Él. Y le digo: Señor, pero esta vez sí necesito tu ayuda, ¿verdad? Hay momentos que se dan cosas en las iglesias que son preocupantes. Y uno de esos problemas es, que se lo voy a hablar al final, son las finanzas de una iglesia. Estar en el centro de Massachusetts, de una ciudad de las más importantes, no es barato. Y hacer el trabajo para Dios que nosotros hacemos no es barato. Nosotros predicamos el evangelio a más de 100 países en el mundo. Todas las semanas, todos los días estamos predicando el evangelio. Y a veces uno como que le dice a Dios: Señor, lo mínimo que me merezco son finanzas para cubrir todos los gastos. Y a veces como que se traban las carretas. Ahora, en ningún momento ella decía: ¿tendrá palabra el hombre de Dios para mí? No, ella estaba en sus oficios. El profeta notó que ella era solícita. Y eso de ser solícito es algo bien importante. ¿Has visto hombre solícito? Dice la palabra. ¿Qué más dice? Delante de reyes estará. Esta es una característica que no podría ser una octava. Y hacía todo con esmero. Es lo que dice la palabra, todo con esmero. O sea, si usted le pedía un favor, se lo hacía de la mejor manera posible. Y una mujer rica. ¿Qué lección me está dando esta mujer a mí?
Que si yo le voy a decir a Dios, Señor, bueno, cántenos una alabanza hoy, hermano. ¿Cómo tienen que hacerlo los que pasan aquí a cantar? Con esmero, solícitos. Si a usted le dan un privilegio de predicar, hágalo con esmero, dé lo mejor, rebúsquese, trace un buen mensaje y déle una buena comida a las personas. Ahora, se ha preocupado por nosotros, dice otra versión. Se ha preocupado por nosotros. Ahora, póngale mucha atención a esas dos cualidades, pero sobre todo, era humilde. Y eso a mí me llama mucho la atención. Verso 13 dice, no me falta nada, vivo tranquila entre mi gente. La tercera cosa, que ya más o menos la comencé a tocar ahí, es el esmero y la diligencia. Esas son características que todo hijo de Dios debería de tener. ¿Jesús vino a la tierra con esmero o no? ¿Vino con diligencia? Sí. ¿Se recuerda cuando fue allá a la mujer samaritana? Jesús literalmente iba para el Líbano, para el lado del Líbano, y se desvió para ir a Samaria. ¿Y qué dice la palabra acerca de lo que aconteció ahí? Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Y era como el mediodía. Y el sol aquí es caliente afuera, pero allá es más caliente todavía. Y tiene que desviarse. Y andaba camino, no es que andaba en un vehículo. Y ahora tiene que ir a predicarle a una mujer que según el contexto quizá era hasta prostituta. Ya para que haya tenido un montón de maridos y el que tenía no era de ella, eso daba mucho de qué hablar. Y Jesús tener que desviarse por eso. Cuando llega el momento en que el sol le está pegando fuerte, los muchachos se van a comprar y él se queda evangelizando a la mujer. Y cuando los hombres vienen de comprar, quizás le traen algo de comer y él todavía dice, no, esta comida que yo estoy haciendo es en lo que yo tengo que estar concentrado. Eso es lo importante. Vemos que Jesús era una persona que se esmeraba y era una persona diligente. Y ¿sabe usted que una persona que tenga estas dos características tiene que tener una tercera? Dice que ella invertía. El que va a hacer las cosas bien hechas siempre va a tener que gastar un poquito. Un día usted dice, voy a llevar al pastor a tomarse un café. ¿Dónde lo llevo? Ya al McDonald's vamos a ir a comprar uno. Muy ácido. ¿A dónde? Hay que gastar. Y esta mujer no tenía ese problema. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, oiga, de paredes, y pongamos allí una mesa, pongámosle silla, pongámosle cama, pongámosle candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. ¿Sabe que cuando uno lee en el original hebreo, da a entender para que tenga allí su retiro? O sea, para que el profeta venga y se retire, aunque sea por un día. Era lo que esta mujer tenía en su cabeza. Entonces, yo quiero que entienda una cosa usted. Esta mujer está a punto que se le muere el niño y le viene una situación peor todavía que ya se la voy a revelar. Esta mujer, le digo que no pasa viendo cómo es que ofrendo lo menos posible. Esta semana creo que no se la voy a dar a Dios en el diezmo. No me alcanza. No, ella era otro tipo de persona. Ella le hace una adición al profeta en su terraza. Y eso para mí es maravilloso. La cuarta cosa es que esta mujer era positiva. Y eso es lo que muchos de nosotros los latinos y el mundo entero cojea, de ser positivos. A nosotros nos enseñaron a ser negativos. ¿Sí o no? A veces saludamos y dice, ¿cómo le va? Aquí como cuando usted era pobre. Nosotros siempre le damos abajo. Tenemos palabras que le digo que en otros idiomas no existen. ¿Cómo está usted? Amolado.
fregado, arruinado. Tenemos un montón de palabras raras para describir la peor situación en la que nos encontramos. Pelado, hermano. Verso 26. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, ¿cómo dijo? Ahora, hagamos una pausa. Se le muere el niño, en albar del animal, sale la mujer a ver al profeta, y cuando llega el profeta, la ven que va llegando la mujer, y seguramente le vieron el semblante. Y aquí le dice el profeta a Giezi, le dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. ¿Cómo le dijo que fuera? Corriendo a recibirla. ¿Cómo dijo el profeta? Ándele, mijo, vaya, corra y recíbamela. ¿Por qué? Porque esta mujer ya había dado muchas cosas al profeta. Entonces, cuando tú vienes y le das a Dios lo que es suyo y tú pasas una necesidad, Dios dice, vamos muchachos, ayudemos a esta persona porque esta persona ha sido diligente con nosotros. Dios está presto para ayudar al positivo. ¿Se recuerda usted cuando vino a Jesús aquel que quería que le sanaran a un enfermo en Capernaum? ¿Y cuál fue la razón por la que Jesús tomó la decisión de ir y auxiliar a esta persona? Dice que esta persona había dado ofrendas para construir la sinagoga. Cualquier centavo que nosotros le demos a Dios no se va a quedar ahí perdido. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien, le va bien a tu marido, le va bien a tu hijo. Y ella dijo, perfecto, mejor no podrían estar las cosas. Algo tieso está el niño ahí en la cama ya, pero y más que todo por eso vengo. Ahora, esta mujer hizo 3 cosas donde casi todos nosotros fallamos. No buscó culpables, se enfocó en soluciones y honró a Dios siempre. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer cuando las cosas se ponen feas. Ahora, esta mujer ni tan siquiera cargó a su marido con ese dolor. Y la número 5 era determinada. Y el ser determinado en estos tiempos, mis amados hermanos, vale mucho. Hoy en día el 90% de la gente que comienza algo no lo termina. ¿Por qué? Porque no son determinados. La mayoría de hombres embarazan a la mujer, la dejan embarazada y dejan los hijos tirados. ¿Por qué? Porque no son determinados. Más del 65% de los matrimonios se divorcian. ¿Por qué? Porque ya no hay determinación en la sociedad. Pero esta mujer lo era. Ya vimos que esta mujer era próspera, importante. Y la actitud de una persona así es la actitud de ganadora. Esta mujer lo que quería lo lograba. Yo me recuerdo cuando éramos novios con mi esposa. No fuimos novios por mucho tiempo porque la distancia era larga. Y ella andaba ahí de rogadita. Y entonces ya habíamos terminado un día por unos asuntos ahí. Y me fue a buscar. De verdad. Ya creo que ya se fue a esconder. Pero había un calendario en la sala de la casa de mi mamá. Y yo le dije, nos vamos a casar. Y ella ahí que quizás sí, quizás no. Le dije, nos vamos a casar. ¡Pum! Le puse el dedo. Aquí nos vamos a casar. ¿3 de qué fue? Cayó en el 3, no me recuerdo si fue de abril, agosto fue. 3 de agosto. Aquí nos vamos a casar. Y ahí nos casamos. Es que no hay que andar jugando, mis amados hermanos. Si usted tiene una novia es para que se case, no para que ande pensando tonterías. No es que tal vez todavía no es, voy a seguir ahí batallando a ver si será otra. No ande jugando. Si tan siquiera, mire, esta mujer ni a Dios fue a molestar, no la vemos que se postre, no la vemos que esté molestando a Dios. Es una mujer
con unas características tremendas. Y número 6, logros. Esto es bien importante, mis amados hermanos. Nosotros en enero nos comprometemos con Dios con un montón de cosas. Ya para febrero ya no estamos interesados. Mire, hay personas que dicen, hoy sí voy a perder peso. ¿Ah? ¿Cómo se determina que usted habló en serio? Que ya en un mes se le notan por lo menos 5 libras menos. Eso es logros. Si Dios le dio a usted el privilegio de tener una célula, logros. ¿Cuántos tenía hace 6 meses? ¿Cuántos tiene ahora? Logros. Todos los días tenemos que estar enfocados en logros. Hace unos años atrás, yo les he contado a ustedes, yo tenía una idea de comenzar una fábrica de hacer casas con plástico. Y me recuerdo que en Corea me habían invitado a predicar y prediqué. Y yo comencé a hablarles de que iba a comenzar esta fábrica. Y todo mundo se volvió loco. ¡Qué idea más innovadora! ¿Cuándo vamos a ver la fábrica? No existe. Yo simplemente dije que la voy a hacer algún día. Pero mire, le dimos y le dimos y le dimos. Y me recuerdo que como yo ya tenía aquí que la iba a abrir, un día predicando como estoy predicando ahora, se sentó allá atrás una pareja. Y mi esposa después se lo llevó para la oficina. Y era una pareja que nos ha dado todo el dinero para abrir la fábrica. Aquí vinieron desde otro estado, dirigidos por Dios. Vinieron a hacerse un tratamiento en un hospital de Massachusetts. Habían oído mis prédicas, se sentaron atrás, mi esposa los vio y fueron los que financiaron todo el proyecto. Pero eso se ve cuando tú estás enfocado en logros. Imagínense, se casa, ya tienen 5 años de casados y no tienen ni un hijo. ¿Para qué rayos se casó? Logros, 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 logros. Sí, es importante. Si usted está esperando cuando tenga 40 años, a los 40 uno ya no tiene paciencia. Uno a los niños quisiera colgarlos, no quisiera... A la edad de uno, sí, no quiero ser tan negativo, pero no sé, como que el cuerpo se predispone a ya no tolerar mucho ruido, ¿verdad? Yo porque trabajo mucho con niños soy un poco paciente, pero hay otros que no. Ahora, y al final quiero que entendamos una cosa. Al final, si usted está escribiendo en los espacios en blanco, fue bendecida. Pero quiero que vea cuánto duró la bendición. De repente viene el profeta y le dice a la mujer, después de que le resucita al muchacho, él tiene que venir desde quién sabe dónde, se pone por encima del niño, ¿verdad? Boca a boca, le sopla en la boca y el muchachito resucita. Gloria a Dios, el niño está vivo. Pero tengo una noticia que darte. Vete a donde puedas porque viene un hambre tan terrible y no va a haber qué comer. Vete. ¿Sabe usted lo que significa? Es, pues, Dios santo, profeta, pero si yo he estado invirtiendo en usted. Yo no he fallado con mis diezmos, yo no he fallado con mis ofrendas. ¿Qué pasa? Y la pobre mujer se va. Verso 17, más la mujer dice, déjeme ver. No, ese es el que le quiero mostrar. Aquí está. Dice la palabra, habló Eliseo a aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete, tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. 7 años de miseria. Y se va a meter con los filisteos, verso 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Oiga, no estuvo, pero ¿y por qué, profeta? ¿Y por qué a mí, pues? Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Aquí quiero, en los 3 minutos que me quedan, déjeme pintarle este paisaje. Un día el rey se levantó
con una de sus ideas en la cabeza y comienza a hablar con Giezi, que es el criado del profeta. Y le comienza a preguntar: Giezi, háblame de los milagros del profeta Eliseo. Háblame de los milagros de él. Y comienza él y le dice: bueno, fíjese, no sé, ¿cuál de todos los milagros le cuento? No, comenzó a contarle el milagro de esta mujer. Le dice: te voy a contar el milagro de esta mujer. Fuimos con el profeta, esta mujer era bien chévere, nos hizo hasta una extensión en la casa, nos daba de comer, así unos sopones tremendos, nunca nos metió sopa marruchán, o sea, esta era una mujer, calidad de mujer, y se le muere el niño. Y me recuerdo que ella vino al profeta, el profeta me quería mandar a mí, pero ella no quiso, tuvo que llevarse al profeta, revivió el muchacho. Y en eso está. Es más, le dice: ahí viene la señora con el hijo. Y va entrando la mujer determinada con todas las características que ella tenía. Entró como que era su casa. ¿Por qué? Era importante. Ella seguramente había tenido en su casa al rey. No era cualquier mujer. Y entró y dice: ahí viene, ella es. ¿Y a qué dice que llegó la mujer? Se lo acabo de leer. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar, póngale atención a esa palabra, implorar al rey por su casa y por sus tierras. Implorar significa: por el amor de Dios, señor rey, mire, mis tierras, 7 años yo abandoné mis tierras. Y era rica, era millonaria. ¿Cuántas tierras serían? Y sabe el problema, es que en Israel había una ley que cuando tú abandonabas tus tierras por 7 años, el Estado te las quitaba. Estas tierras ya habían pasado a posesión del rey. Ya ella no tenía derecho sobre esas tierras. Mire qué tremendo. Y todo por no hacer nada malo. Todo lo que había hecho era bueno. Y tener que andar sufriendo de esta manera. Y dice, verso 4: y había el rey hablado con Giezi. Saltémonos al 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Verso 6. Y preguntando el rey, quería decirle que la palabra implorar cuando vamos al hebreo no es implorar, es demandar. Quiero que usted entienda eso. Hay una gran diferencia entre implorar y demandar. ¿Cuándo es que yo imploro? Cuando no me merezco algo y quiero que Dios me lo dé. ¿Cuándo es que yo demando? Cuando me lo merezco y quiero que Dios me lo dé. ¿Está entendiendo? O sea, si yo le digo a un hijo mío: mira, todas las semanas yo te voy a dar $100 para que gastes, pero tienes que portarte bien, ¿ok? Y un día se me olvidó darle los $100. Y el hijo viene y me dice: mis $100. No llega a implorarme, llega a pedírmelos. Y le digo: ¿por qué debo de dártelos? Porque usted me puso una condición, que me portara bien, y me he portado bien. Mis $100 tengo que dárselos. Y eso es lo que pasa, que Dios aquí se ha comprometido con nosotros, que si nosotros hacemos las cosas bien y nosotros no le fallamos a Él, aunque nos sucedan cosas malas, cuando nosotros sintamos que no es correcto lo que nos está pasando, vamos al Padre y le decimos: Señor, vengo a demandar mi bendición. Aquí está, mire, usted me prometió acá, Deuteronomio 28:1,
que si obedecen los mandamientos de Dios, estas bendiciones vendrán sobre ustedes y los van a perseguir hasta que los alcance. Deuteronomio 28:1. Señor, yo he obedecido tu palabra, yo he respetado tu palabra, te he respetado a ti, por favor mi bendición. Eso fue lo que esta mujer fue a hacer. Quiero que le ponga mucha atención. Verso 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey, escuche bien, ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Todo que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Todo lo que pudo haber, pero esta mujer no perdió absolutamente nada. Y yo le aseguro que no era una mujer así media tacaña. Aquí me falta un martillo, y yo tenía un martillo y ya no está. Todo se lo devolvió el rey. Ahora, la clave. Hay dos cosas que yo se los vengo diciendo a usted. Jesús, a través de Jesús nos dio dos cosas. Una, nos dio salvación. Si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nosotros vamos a ser salvos por ley, si no le fallamos a Él. Dos, bendiciones. Y las bendiciones son esas cosas ricas que Dios nos da, y la única condición es que seamos obedientes a su palabra. Si usted es obediente y le está yendo mal, no se preocupe. Venga a Dios y demándeselo. Y si no es el momento todavía, por favor espérelo, que un día Dios le va a dejar caer una carga de bendiciones en su momento. Porque a veces Dios no nos bendice porque no estamos preparados para la bendición de Él. Póngase de pie. Bueno, como pudimos ver acá, es muy interesante el dato que la misma historia del pueblo de Israel nos dice, que cuando una persona dejaba abandonada la tierra por 7 años, literalmente el Estado tomaba control de la tierra, y esta mujer la dejó abandonada no por voluntad propia. Fue una circunstancia donde no llovió, vino una hambruna, y aún el profeta le advierte que se vaya. Esta mujer no se quejó cuando se le murió el hijo, no preparó un ataúd para enterrar el hijo, porque era una mujer que estaba determinada por Dios, y ella sabía que cuando uno está determinado por Dios, uno no puede estar esperando cosas negativas. El niño se le muere, ni le contó a su esposo, simplemente aun cuando el profeta le pregunta: ¿estás bien tú, tu marido, tu hijo? Y ella le dice: estamos bien. Entonces, esta mujer sabía que Dios no falla, y eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y al final llegamos a entender de que esta mujer llega donde el rey, no a implorar, aunque la Reina Valera dice que llegó a implorar, pero cuando nosotros estudiamos a fondo dice que llegó a demandar, porque ella sabía que Dios no le podía fallar y que el rey tenía que devolverle todas esas tierras. Imagínate si hubiera sido una quejumbrosa, que hubiera comenzado ella a renegar con Dios. Al final Dios la estaba esperando con un gran paquete, y eso es lo que debemos de entender nosotros. No importa el camino, no importa cuando vayamos transitando, lo importante es cómo Dios nos va a estar esperando al final con una victoria total. Pero eso es cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Si tú no crees en Dios todavía, crees en Dios pero no lo has aceptado en tu corazón, yo te invito a que lo hagas. ¿Estás listo para hacer esta oración conmigo? Sencillo, di conmigo: Señor Jesús, reconozco mis pecados y reconozco que tú diste tu vida para salvarme. Gracias, Señor, por tu entrega completa en la cruz, por derramar hasta la última gota de tu sangre por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Amén. Si usted hizo esa oración, le invito a que comience una vida confiando plenamente en Dios y que comience a estudiar la palabra de Dios. No hay mejor cosa que meternos en la palabra de Dios. Es la que nos mantiene vivos en medio de las peores circunstancias. Gracias a cada uno de ustedes, y espero que estas series estén siendo de mucha bendición para sus vidas.
la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande